Bueno, buenas tardes a todos. Lo que vamos a ver en la clase de hoy es la unidad número 4, ¿sí? Luego de haber visto lo que son conceptos básicos de seguridad de la información, luego de haber visto lo que es gestión de riesgos y normativa y política en las unidades 1, 2 y 3, ahora nos vamos a adentrar en lo que es criptografía, ¿sí? En sus distintas variaciones y evoluciones principalmente, ¿sí? Eh, ¿Qué es la criptografía? ¿Con qué objetivo vamos a estudiar esta unidad? Y bueno, básicamente para proteger la información del riesgo de seguridad, ¿sí? Es decir, que la información no pueda ser interceptada por cualquier persona que no sea autorizada, ¿sí? Lo que vamos a intentar estudiar son distintos mecanismos para que personas no autorizadas no puedan tener acceso a la información, garantizando, ¿sí? De esta forma el uso adecuado y eficaz eh, de la misma, ¿sí? Es decir, con criptografía vamos a intentar proteger la confidencialidad, el no repudio, la autenticidad y la integridad de la información de, saben de qué estamos hablando, todos estos conceptos los estudiamos en lo que es la unidad 1, los recordamos si se quiere. Lo que pretendemos con esta unidad es aprender a mantener secreta la información cifrada, dado que los atacantes lo que quieren es quebrar el sistema criptográfico, es decir, descifrar los mensajes y obtener las claves privadas, si se quiere, suponiendo que estos atacantes conocen el algoritmo utilizado y tal vez pueden no desconocer la clave. ¿Mm? A ver, en este capítulo, si se quiere, más que capítulo unidad, vamos a introducirnos, ¿sí? En lo que es la criptografía, pero también vamos a hablar de criptoanálisis, de herramientas, de aplicaciones, ¿sí? Lo primero que vamos a estudiar es la base, ¿sí? ¿Qué es la criptografía? Y esto tiene que ver con distintos métodos y técnicas que nos permiten el intercambio de mensajes para que solo puedan ser leídos por los destinatarios. Entonces, eh, básicamente los conceptos que vamos a ver, bueno, fundamentos que estuvimos hablando recientemente, distintos esquemas simétricos, asimétricos, aplicación ¿eh? De criptografía en lo que es software y redes de datos, modelos de cifrado simétrico, luego ya en la próxima clase asincrónica funciones de resumen o hash, criptografía de clave pública, infraestructura de clave pública y gestión de claves. A posteriori, firma electrónica y firma digital. Si avanzamos un poquito más, bueno, acá repetimos un poco lo que les estaba diciendo anteriormente, que el objetivo que tiene la criptografía, ¿sí? Se usa, fíjense aquí que les puse en la diapo, que se usa en forma primaria para proteger la información del riesgo de seguridad, que la misma pueda no ser interceptada por cualquier persona no autorizada y reduciendo la probabilidad de que partes no autorizadas puedan tener acceso a la información, es decir, la protección de todos aquellos objetivos de seguridad que estudiamos en las unidades previas. Es decir, básicamente pretende mantener secreta la información, ¿sí? Eh, digamos, la existencia de información. En este caso, cifrada, ¿no? Por supuesto. Si avanzamos un poco más con las diapositivas, vamos a ver una definición de criptografía y de criptoanálisis. Cuando nos referimos a criptografía, nos estamos refiriendo a todos los métodos y técnicas que nos permiten el intercambio de mensajes que solo pueden ser leídos por los destinatarios, ¿sí? A ver, se podría decir que es la ciencia de hacer que el costo de adquirir y alterar información de modo impropio sea mayor que el posible valor obtenido de hacerlo. ¿Mm? Y en términos más formales,
podríamos decir que es el estudio de técnicas de cifrado, si se quiere, que es lo que vamos a aprender a hacer, y descifrado de información, es decir, técnicas que codifiquen un mensaje haciéndolo ininteligible, ¿sí? Es decir, cifrado, un mensaje cifrado y poder recuperar el mensaje original a partir de una versión, es decir, ininteligible, es decir, descifrarlo. Básicamente el objetivo de la criptografía es mantener la información cifrada secreta, como decíamos en la diapositiva anterior. ¿Mm? ¿Y qué es el criptoanálisis? ¿Sí? Allí les puse que es el estudio de los métodos utilizados para quebrar los métodos criptográficos, lo contrario, ¿sí? Los procedimientos, los procesos serían los métodos para romper un algoritmo criptográfico, es decir, descifrar un texto cifrado o descubrir, perdón, las claves empleadas para generarlo. Ahí les puse el estudio de los métodos que se utilizan para quebrar textos cifrados con objeto de recuperar la información original en ausencia de la clave. ¿Sí? Estaríamos hablando de criptografía y criptoanálisis como métodos contrarios, si se quiere. Bien, avancemos un poco más para definir algunas otras cuestiones. ¿M? Bien, aquí entonces vemos algunas definiciones como lo que es la criptología, la ciencia que estudia las técnicas criptográficas y de criptoanálisis, la cifra, el método, la técnica que protege el mensaje al aplicar un algoritmo criptográfico, ¿m? Y la esteganografía, que es la comunicación secreta lograda mediante la ocultación de la existencia de un mensaje. Bueno, estamos asignando nombres a los distintos métodos o elementos que vamos a utilizar a medida que vayamos avanzando en lo que es el sistema criptográfico, ¿sí? Bueno, ¿qué es un algoritmo criptográfico? ¿Sí? Aquí les puse que es un método matemático que se emplea tanto para cifrar o para descifrar un mensaje, con los objetivos que anteriormente estábamos enunciando. ¿eh? Generalmente se emplea con claves, que pueden ser números o cadenas de caracteres como parámetros del algoritmo, eh, para recuperar el mensaje a partir de la versión cifrada. ¿Sí? El mensaje, antes de cifrarlo, se llama texto en claro y una vez cifrado se llama texto cifrado. ¿Sí? Vamos a ver distintos ejemplos luego donde es importante que recordemos, ¿sí? Eh, cómo está compuesto este algoritmo criptográfico, desde el texto en claro en un origen hasta el texto cifrado en su destino, ¿sí? Luego de pasar por un cifrado. Entonces, el sistema criptográfico va a tener, bueno, ya vimos que en un sistema para cifrar y descifrar información, compuesto, perdón, por algoritmos, por claves y varios textos en claro con sus correspondientes versiones en texto cifrado. Ya hablamos particularmente de cada uno de estos elementos, ¿sí? Estos sistemas se basan en distintos algoritmos que vamos ir viendo uno a uno, de clave secreta o simétricos, de clave pública, me trabo hoy, o asimétricos, y de resumen de mensajes. Esos son los distintos algoritmos que vamos a ir viendo durante esta clase y las próximas. De resumen de mensajes, es decir, transforma mensajes de tamaño variable a textos cifrados de tamaño fijo sin emplear claves, ¿sí? Esto generalmente tiene que ver con mensajes grandes, ¿sí? Luego, algoritmos de claves secretos simétricos, que convierten un mensaje en un texto cifrado del mismo tamaño que el original. Aquí estamos hablando del mismo tamaño. Y estos sí emplean una clave para cifrar y descifrar la misma, ¿sí? A veces se utilizan para transferir grandes cantidades de información de modo seguro, y algoritmos de clave pública o asimétricos, ¿sí? Que encriptan un mensaje generando un texto cifrado del mismo tamaño que el original.
La diferencia con el anterior es que usan una clave para cifrar el mensaje, que se llama clave privada, y otra para descifrar el mensaje, ¿sí? Una para cifrar y otra para descifrar. ¿Qué sucede con esto? Que es la clave pública, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Que el costo es alto y se suelen emplear para distribuir las claves de algoritmos simétricos, ¿sí? Es decir, como el costo es más alto, generalmente los utiliza con el objetivo de distribución. ¿M? Y a ver, si me olvido de algo, creo que no. Un segundo, por favor. No, medianamente ya vimos todo. A ver, la historia de la criptografía se remonta hace muchísimos años, ¿sí? Desde métodos muy sencillos, muy sencillos, hasta métodos actuales muy avanzados. Eh, Siempre que hablamos de criptografía clásica, ¿m? Estamos diciendo que el emisor y el receptor comparten una clave, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de criptografía clásica, vamos a hablar de criptografía moderna y vamos a seguir avanzando. Pero siempre que hablamos de criptografía clásica, tengamos en cuenta que el emisor y el receptor comparten una clave. ¿Y qué vamos a ver de criptografía clásica? Vamos a ver distintos métodos como son la transposición, la sustitución de tipo monoalfabética o polialfabética, y dentro de ellas distintas formas. Pero vamos a seguir un poco más hablando de cuestiones generales. Bien, lo que podemos observar aquí es un criptosistema, es decir, como todos los elementos en una tupla, ¿eh? Para poder entender mejor el concepto. Es decir, tenemos un conjunto de textos en claro, que dijimos que son aquellos que vamos a cifrar, el conjunto de claves que les vamos a aplicar y un conjunto de textos cifrados que serían el resultado de la aplicación de claves con el mecanismo que fuese, ¿sí? Y tenemos un conjunto de funciones de descifrado, por el cual trataríamos de obtener el conjunto de textos en claro nuevamente. Tengamos en cuenta, ¿sí?, el objetivo que hablábamos anteriormente de criptografía, que es mantener la información cifrada secreta de forma tal de protegerla, ¿m?, ante distintas eventualidades, y que el objetivo del atacante es, por el contrario, quebrar ese sistema criptográfico, descifrar los mensajes con algún objetivo, por ejemplo, obtener la clave privada, suponiendo que el atacante conoce el algoritmo utilizado y desconoce la clave, pero bueno, con algún objetivo dañino, si se quiere. Bien, teniendo en cuenta esto, cómo estaría conformado un criptosistema y diferenciados los objetivos de lo que es la criptografía y los objetivos contrarios de un atacante, eh, digamos que, o podemos decir que la seguridad perfecta aplicando criptografía no existe. En realidad, un sistema criptográfico es perfectamente seguro si el texto cifrado no da ninguna información adicional sobre el mensaje. Es decir, que dado un texto cifrado, ¿sí?, C, como dijimos ahí, cualquier texto plano es igualmente probable con respecto a C. En todo sistema criptográfico perfectamente seguro, la longitud de la clave es mayor o igual al mensaje, ¿sí? Pero la seguridad perfecta, en realidad, no existe. Podemos hablar, si se quiere, de sistemas incondicionalmente seguros, ¿sí? Podemos decir que son seguros frente a ataques con capacidad de cálculo limitado. Podemos hablar de sistemas computacionalmente seguros, que son seguros frente a ataques con capacidad de cálculo limitada. A ver, pero vuelvo a repetir, la seguridad perfecta no existe. La criptografía lo que va a intentar es mantener la información cifrada secreta,
¿sí? Y protegerla de la mejor forma posible del riesgo de seguridad, ¿sí? Para que no pueda ser interceptada por cualquier persona no autorizada. Y como dijimos hoy en un principio, reducir esa probabilidad de que aquellos no autorizados puedan tener acceso a la información. Pero estamos hablando en general de reducir la probabilidad y no de decir esto es imposible de que suceda, ¿sí? Lo que tratamos de garantizar es el uso adecuado, a ver, el uso adecuado de la criptografía, intenta garantizar lo que es la confidencialidad, el no repudio, la autenticidad y la integridad de la información. Pero lo que hace es reducir la probabilidad de que puedan tener acceso a esa información a aquellas partes no autorizadas. Teniendo en cuenta esto, pensemos en qué tipos de ataques podrían suceder, si de fuerza bruta, ataques matemáticos, ataques estadísticos. Bueno, vamos a ver determinados tipos de ataques, por supuesto que no son todos, como para tener idea de qué tipos de ataques se producen normalmente. Aquí tenemos, por ejemplo, dentro de nuestros ejemplos, ataques de fuerza bruta, de solo texto cifrado, ¿m? De texto en claro conocido, de texto en claro elegido. ¿Eh? Distintos tipos de ataques, ataques matemáticos basados en análisis matemático de algoritmos, ataques estadísticos, que vamos a intentar ver ejemplos sobre eso, donde se hacen suposiciones sobre la distribución de las letras, los pares de letras y las ternas de letras, etcétera, y donde se examinan textos cifrados y se relacionan las propiedades con las suposiciones realizadas. Bueno, este tipo de cuestiones vamos a ir probándolas a medida que vayamos incorporando ejemplos. Tengamos en cuenta que en esta primera parte nosotros vamos a ver criptografía clásica y luego a posteriori lo que vamos a ver es criptografía moderna. En criptografía clásica, como les dije anteriormente, vamos a ver lo que es transposición y otro método que es de sustitución, ya sea monoalfabética, polialfabética, etcétera. Mientras que cuando veamos un poquito de repaso de criptografía moderna, vamos a ver ahí sí criptografía simétrica y funciones de hash. ¿Sí? Seguramente lleguemos a ver en criptografía simétrica cifrado de bloque, cifrado de flujo y dentro de funciones de hash, MDC y MAC, es decir, sin clave y con clave. Pero bueno, vamos avanzando poco a poco. ¿Mm? Bien, eh, seguimos hablando de criptografía clásica, ¿sí? El emisor y el receptor, en este caso, comparten una clave. Ya esto lo habíamos dicho anteriormente, ¿sí? Las claves pueden ser la misma o en realidad fácilmente derivables una de otra. Y esto se llama criptografía simétrica, ¿sí? Como les decía dentro de los ejemplos, que recién les hablaba de criptografía clásica y criptografía moderna, moda comparativo, dentro de criptografía clásica vamos a ver transposición. Un ejemplo muy antiguo es la cítala, que seguramente la deben haber sentido nombrar. Si no en la bibliografía pueden, no me acuerdo si en la diapos les preparé un ejemplo así, pero es bueno, muy antiquísimo, ¿sí? Pueden hacer lectura de eso. Y la cifra por sustitución, de esas vamos a ver monoalfabéticas, podemos ver monograma, poligrama, de sustitución polialfabética, vamos a ver no periódica, periódica, lineal, progresiva, ¿sí? Y bueno, cifra por cualquier combinación o producto de las anteriores. Aquí tenemos un poquito en resumen lo que les estaba diciendo anteriormente. ¿En qué consiste el primero de los casos? La transposición, el más antiguo de todos, si se quiere. Eh, la transposición consiste en reorganizar caracteres de texto en claro para producir el texto cifrado. Es una reorganización, es una transposición, ¿sí?
muchas veces se sigue una pauta geométrica, como les puse ahí. Vamos a suponer, se escribe un mensaje en un rectángulo por filas y se lee en columnas. Algo tan sencillo como eso. Aquí, como les decía anteriormente, podemos mencionar lo que es la transposición escítala, ¿sí? Que es un sistema de criptografía muy antiguo, sido utilizado por los espartanos para el envío de mensajes secretos, ¿sí? En este caso está formada por varas de grosor variable, dos varas de grosor variable, y una tira de cuero, si se quiere, por ejemplo, y a las dos se las denomina cítola. ¿El sistema en qué consistía? ¿Cómo se usaba? ¿Eh? Las varas, ¿sí? Del mismo grosor, se entregaban a los participantes de una comunicación, ¿sí? El origen y el destino. Y para enviar el mensaje se enrollaba una cinta de forma en espiral, ¿sí? Sobre esa vara, y se escribía el mensaje, si se quiere, longitudinalmente, ahí no me salía, de tal forma que en cada vuelta de la cinta aparece una letra, ¿sí? Y escrito el mensaje, se desenrollaba la cinta y se enviaba al receptor, al destino, ¿sí? Que solo tenía que enrollarla en la vara, por supuesto, de la misma longitud para poder leerla. Algo extremadamente sencillo. Obviamente, al ser extremadamente sencillo, esto se viola muy rápidamente, ¿sí? Se violó muy rápidamente. ¿Eh? Pero si se quiere, fue uno de los primeros antecedentes en cuanto a la criptografía. Bien, entonces vamos a ver, se me pasó la diapo, vamos a ver, discúlpenme, aquí. Un ejemplo en donde vemos un texto en plano de izquierda a derecha, ¿sí? En forma de fila y utilizando una forma geométrica. Fíjense que utilizamos HE, LL, OW, OR, ¿sí? Utilizando una forma geométrica, reorganizamos y obtenemos un texto cifrado. Como se puede observar, es algo muy sencillo, muy fácil de descifrar, pero bueno, tiene que ver con los orígenes de la transposición, los primeros tipos, si se quiere, de la criptografía clásica y en este caso de la transposición utilizando una pauta geométrica para cifrar, ¿sí? Sería una transposición columnar en este caso. Si seguimos con un siguiente ejemplo, hablamos del ejemplo que anteriormente eh, les decía, ¿eh? Que era el sistema utilizado por los espartanos, ¿sí? Donde teníamos distintas varas, dos varas, con el mismo grosor, de forma tal que se escribía el mensaje de izquierda a derecha, y luego se recuperaba el mensaje por medio del receptor, pero tenía que el receptor tener una vara del mismo tamaño. Esto como para darles algunos ejemplos muy históricos, si se quiere, de lo que es criptografía clásica y de lo que es el método de transposición. ¿Sí? Claramente, esto es muy fácil de descifrar, se pasa a lo que es la criptografía clásica por sustitución. Y como les anunciaba anteriormente, consiste en cambiar caracteres de texto en claro para producir el texto cifrado. ¿Sí? No vamos a utilizar una pauta geométrica para hacer una transposición, sino que vamos a hacer un cambio de caracteres. Esa sustitución puede ser de distintos tipos, por ejemplo, una sustitución monoalfabética, cuando una misma letra del mensaje le corresponde siempre la misma letra del texto cifrado, o puede ser una sustitución polialfabética cuando le corresponden distintas letras del texto cifrado. Aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿sí? Es cambiar, es una simple sustitución. Si podemos ver, aquí cambiamos la A por la D, la B por la E, la C por la F, pero bueno, teniendo determinados textos en claro y teniendo determinados textos cifrados, esto también es de fácil entendimiento, de fácil violación, si se quiere. Por ejemplo, la cifra del César
¿sí? Que es un clásico ejemplo. En este caso, lo que se hace es un monograma, ¿sí? En una sustitución monoalfabética de monograma se dice que consiste en reemplazar cada letra del mensaje por una letra que se encuentra 3 lugares adelante. Por ejemplo, la A por la D, fíjense 3 lugares más adelante, B, C, D, la B por la E, C, D, E, ¿sí? Cambiar, sustituir, pero por una letra que está tantas posiciones más adelante. Tiene mayor complejidad que lo anterior, pero, ¿sí? Pero también es de eh, fácil de descifrar. ¿M? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, de lo que estábamos hablando anteriormente, cómo sustituimos, por ejemplo, la A por la D, la B por la E y así sucesivamente. ¿Eh? Distintos ejemplos donde tenemos los elementos que vimos anteriormente, ¿sí? En el sistema criptográfico. ¿Sí? En este caso, tendríamos toda la secuencia de letras del alfabeto, desde la A hasta la Z. ¿M? Bueno, K representaría la cantidad, ¿sí? La cantidad. eh, y luego tendríamos la forma de cifrar y de descifrar. Bien, avanzando un poquito más, podemos hablar de que se puede realizar un análisis de frecuencia. ¿Y esto qué quiere decir? Si yo quisiera tratar de determinar cómo es este sistema, lo que podría hacer es un análisis de frecuencia de cuántas veces aparecen los símbolos de texto cifrado y su intento de correlación. Para esto se les va a aportar una tabla, ¿sí? Se buscan los caracteres más frecuentes en el criptograma y se los asocia a las letras de mayor aparición, ¿sí? Y se va probando, no es que va a ser exacto, ¿sí? El análisis de frecuencia de aparición, se va buscando hasta alcanzar un texto coherente, es decir, que el texto que vayan obteniendo haciendo el reemplazo tenga una coherencia en el entendimiento. Es una herramienta base, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tienen una tabla de frecuencias en español de cada una de las letras, ¿sí? Teniendo determinado texto, uno podría ver en análisis de frecuencia y asociarlo a cada una de las letras. Pero bueno, esa asociación no necesariamente es exacta, puede ser aproximada, esto tiene que ver con la coherencia que tenga el texto obtenido. Y así se va probando. ¿M? Como dijimos, dentro de lo que es sustitución, polialfabética, periódica, tenemos el tipo lineal. En este caso, en lugar de una letra, ahora podemos utilizar frases. Y podemos, dada una determinada clave, que en este caso es big, cifrar utilizando la cifra del César. Bueno, aquí tienen un ejemplo de clave, tienen un ejemplo de texto en plano y otro ejemplo obtenido de texto cifrado. Y ustedes dirán, ¿cómo hacemos para cifrar esto? Bueno, para eso se utiliza, creo que en la próxima diapo estará, una tabla de doble entrada donde hacemos corresponder a determinada entrada de fila una determinada entrada de columna. Aquí está. Bien. Es una tabla que tiene las letras de la clave, observen aquí, ¿sí? Las letras de la clave en la parte superior, ¿sí? Y las letras del texto en claro hacia la izquierda, ¿sí? Bien, entonces hacemos una correlación entre una y otra. Fíjense que aquí está explicado el ejemplo. La clave B, tenemos la letra T, seguir por la columna B hasta la fila T y se obtiene la letra O. Es decir, cómo encontrar, ¿sí? Cada una de ellas. Cómo encontrar cada una de ellas. Bien. Eh, a todos estos tipos, ya sea de criptografía clásica, de transposición o de sustitución, se han aplicado distintos ataques, se han
vulnerado, si se quieren, los sistemas y se han atacado con éxito porque son eh, fáciles de atacar. En el caso de análisis de frecuencia, por ejemplo, es fácil de atacar. Lo que ven acá en esta diapo es en qué consisten las técnicas, ¿sí? A modo de ejemplo. eh, Distintos ataques y cómo esos ataques, ¿sí? Son llevados a cabo. ¿Eh? En este, por ejemplo, el texto cifrado ocurre en repeticiones cuando los caracteres de la clave aparecen sobre los mismos caracteres del texto en claro. Fíjense las repeticiones que aparecen. OPK, W, OPK, W. ¿m? Entonces, la clave y el texto en claro se alinean sobre las repeticiones y la distancia entre esas repeticiones, se saca esa distancia y por lo tanto el periodo es tal y de ahí se deduce. A ver, todo esto requiere de un análisis matemático, si se quiere, pero son métodos fáciles de atacar. Me refiero a la criptografía de transposición y de sustitución. ¿M? Aquí yo les preguntaría, ¿cómo harían para quebrar este texto cifrado? ¿Cómo opinan ustedes que podrían quebrar este texto cifrado? A ver, ¿qué podemos observar? Podemos observar que, por ejemplo, hay repeticiones en el comportamiento como mi, ¿sí? Como o, digo, haciendo un análisis general, ¿no? Eh, bueno, también todo esto se repite. Fíjense aquí, aquí. Bueno, haciendo un análisis como el que hacíamos anteriormente y aplicando fórmulas matemáticas, se puede llegar a tener un indicio de cuál es el texto en claro. Cómo podemos convertir este texto cifrado en texto en claro. Aquí, por ejemplo, tenemos, de lo que estábamos hablando anteriormente, tenemos distintos comportamientos, estos tres son los que yo marqué en el texto, ¿sí? ¿En qué posición inician y en qué posición finalizan? Si volveríamos a la diapo anterior, veríamos que esta empieza en la letra 5 y termina en la 15, y se repite en la 15, ¿sí? ¿Qué distancia existe? ¿Y cuáles son los factores de 10, 2 y 5? Es decir, estos factores matemáticos, ¿sí? Sobre la distancia. Factorizamos esos valores, ¿sí? Matemáticamente. Si quisiéramos estimar el periodo, es una repetición muy larga, por lo que podemos decir que el periodo puede ser 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Y por ejemplo, podemos resumir haciendo ese análisis matemático que 7 de las 10 repeticiones tiene 2 en sus factores, 6 de las 10 repeticiones tiene 3 de sus factores, y podemos comenzar con factores de 2 y 3, ¿sí? Aplicando fórmula de probabilidad matemática, podemos, de que dos letras de un texto cifrado elegidas al azar sean la misma, podemos sacar conclusiones. Bien, las diapos siguen con ejemplos matemáticos y demás, siempre con análisis de frecuencia, para cifrar y para descifrar, pero la idea aquí está en que todos estos tipos de algoritmos, si se quiere, de criptografía clásica, son fáciles de violar. Es por eso que a posteriori surgen nuevos mecanismos de criptografía moderna, como la criptografía simétrica y las funciones de hash. ¿Sí? Entonces, resumiendo un poquito, ¿sí? Lo que es este tipo de criptografía, la clásica, es casi tan antiguo como las primeras civilizaciones, queda claro, ¿sí? Ya en siglos antiguos usaban técnicas de cifrado para proteger la información y se pretendía garantizar la confidencialidad y la autentificación de los mensajes, ¿sí? Fíjense que hubo grandes avances en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. ¿eh? Eh, y dentro de
lo que es sustitución y de lo que es transposición, siempre vamos a estar hablando de lo que es eh, clásica, ¿sí? En lo que es sustitución, resumiendo, comparando, un carácter o letra se modifica o sustituye por otro elemento en el cifrado, y lo que es transposición, los caracteres o letras del mensaje se redistribuyen sin modificarlos, ¿sí? Como la cítola, y según ciertas reglas dentro del criptograma. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que esto es muy antiguo, que es muy de muy fácil violación, y por ese motivo que existe. Entonces, y concluyendo, dado la fácil violación, si se quiere, o el fácil entendimiento de estos métodos que estamos hablando, surge lo que es la criptografía moderna. ¿Y qué vamos a ver allí? Vamos a ver criptografía simétrica, luego vamos a ver criptografía asimétrica y por último vamos a ver funciones de hash. En cuanto a lo que es criptografía simétrica, a esta se la conoce como la criptografía de clave secreto privada, que hoy anteriormente lo decíamos, ¿sí? Y se utiliza, tengamos en cuenta, la misma clave tanto para cifrar como para descifrar. Y vamos a ver a posteriori dos mecanismos, lo que es cifrado por bloque y lo que es cifrado por cifrado de flujo, no me salía. Y en lo que respecta a criptografía asimétrica, ¿eh? Es la que se conoce como criptografía de clave pública, ¿sí? Fue inventada hace mucho tiempo por Diffie-Hellman, ¿sí? En el 75, si mal no recuerdo, y se basa en emplear un par de claves distintas, una pública disponible para todos y una privada conocida solo por un individuo. Y la idea es que las claves estén ligadas matemáticamente, y bueno, se supone que debería ser computacionalmente imposible de obtener a partir de la otra. Bueno, ya vamos a ver ventajas, vamos a ver desventajas. Esto nos queda para la clase próxima, ya que el objetivo de esta clase era introducirlos en estos conceptos elementales de criptografía. ¿M? Nos vemos la semana próxima ya con temas de criptografía moderna.